Muy buenas noches a cada uno. Un gusto saludarles de nuevo y darles la bienvenida una vez más a acompañarnos esta noche en una pequeña prédica y de la palabra de Dios y una pequeña lectura de la palabra de Dios. Tal vez antes de empezar me gustaría dar unos pequeños anuncios. Originalmente habíamos dicho que íbamos a ir hasta hoy, hoy iban a terminar los mensajes del Evangelio, pero hemos decidido que vamos a extenderlo un poco más, mínimo hasta el miércoles. Y es posible que hasta sigamos más allá del miércoles, así que pueden seguir invitando familiares y amigos para que nos sigan acompañando cada noche a la misma hora a escuchar la palabra de Dios, al menos hasta el miércoles, y les estaríamos avisando si sigue más adelante. Otro cambio que hemos hecho es que vamos a cortar los mensajes un poquito. Vamos, en vez de tener un mensaje de 30 minutos, vamos a tener un mensaje entre 15 y 20 minutos. Así que si les pedimos que sigan acompañándonos, que sigan invitando amigos y familiares y contactos para que sigan escuchando el mensaje del Evangelio en este pequeño tiempo que vamos a compartir con ustedes. Pero les recordamos que si tiene una Biblia con usted, que vaya a buscarlo y lo abra con nosotros para que vea que lo que vamos a leer hoy no son ideas nuestras, no son inventos nuestros, sino que es palabra de Dios. Es un mensaje que viene directamente de la Biblia, de la palabra de Dios que Él nos ha dado, para poder nosotros llegar a conocerlo a Él y conocer el propósito que Él tiene para nosotros y conocer la salvación tan grande que tiene para nosotros por medio de su Hijo, el Señor Jesucristo. Y la verdad es una salvación muy fácil de obtener. Dios lo regala por medio de su Hijo y ese va a ser el tema que vamos a ver hoy. Vamos a hablar sobre una salvación tan fácil de obtener. Y si tienen sus Biblias, ahora abran conmigo entonces al libro de Reyes y su capítulo 5. Vamos a leer unos 15 versículos más en el libro de Segunda de Reyes y su capítulo 5, empezando desde el versículo 1. Dice Reyes 5 y 1. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso, en extremo pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor el profeta, que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Tomó también cartas para el rey de Israel, que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos, y con su carro se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero, diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí, yo decía para mí: saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar son ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron, diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán,
conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Y volvió el varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él, y le dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de mi siervo. Vamos a detenernos ahí, pero vamos a enfocarnos en esta historia que acabamos de leer de este hombre llamado Naamán. Y al comienzo del capítulo leemos que Naamán era un general del ejército del rey de Siria. Y Naamán era grande, hizo grandes cosas, pero tenía un problema bastante grande. Naamán, él era un leproso. ¿Qué es la lepra? La lepra es una enfermedad que empieza a comerse y a deteriorar y a pudrir la carne del cuerpo del ser humano. Sus nervios se ponen de manera de que uno ya no siente dolor, no siente nada en sus nervios, y se empieza a pudrir y morir la carne donde ataca la lepra, y empieza a esparcirse por el resto del cuerpo. Y en esos tiempos, en los tiempos de los reyes ahí en Israel, no había cura para la lepra. O sea que este hombre Naamán, si hubieran sacado a Dios del cuadro, si no hubieran pensado en el poder de Dios, no hubiera manera posible para que Naamán hubiera sido sanado de su lepra. Pero dice que tenían una joven muchacha que servía a la esposa de Naamán, que conocía sobre el profeta Eliseo. Y ella mandó a decir que si Naamán fuera este profeta con el poder de Dios, tuviera el poder para sanar a Naamán de su enfermedad tan mal. Entonces Naamán, con permiso del rey de Siria, fue al rey de Israel a buscar a este profeta para que él pudiera recibir la sanación de su gran enfermedad, de esta enfermedad de la lepra. Y como leímos más adelante, ¿verdad? Eliseo escucha que el rey se había turbado porque el rey no sabía cómo iba a sanar a este hombre, pero Eliseo ya sabía lo que tenía que hacer y mandó a llamar a Naamán a que viniera a su casa. Luego vemos qué sucede, ¿verdad? Naamán llega a la casa de Eliseo y Eliseo manda a un mensajero y le dice a Naamán: Naamán, ve y lávate en el río Jordán 7 veces. Zambúllete 7 veces en el río y serás sanado de tu lepra. Ahora, entremos un momento a la mente de Naamán. Porque, como habíamos mencionado ya, la lepra en este tiempo era incurable, no tenía cura. Y la gente no sabía medicina, no hallaba medicina cómo sanar esta lepra. Entonces, la idea de que con simple agua de un río se le fuera la lepra, le parecía una ridiculez a Naamán. Le parecía una locura que él podía ir nada más a un río sucio comparado a otros ríos en su tierra, y lavándose en ese río pudiera librarse de esa lepra. Pero así fue como mandó el profeta de Dios. Pero vemos la primera actitud de Naamán. Él rechazó el mandado que le había dado Dios por medio del profeta y no quiso ir. Dice, se dio la vuelta y se enojó. Pero dice el versículo 13, mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Aquí fue donde entró en razón Naamán. ¿Sabes? Naamán fue buscando una gran señal de Dios, voz o luz de Dios que viniera del cielo, y el profeta por medio de ese poder de Dios lo tocara y lo sanara de esa lepra. O hasta, como dice el criado, si te hubiera mandado a un lugar lejos a recoger una hierba exótica y traerlo de vuelta y hacerlo de tal manera y ponerlo sobre un altar y la medicina aparecería, ¿no lo hubiera hecho Naamán? Si hubiera sido una gran obra para que él pudiera sanarse, él hubiera hecho todo lo necesario para recibir esa medicina. Pero las simples instrucciones tan sencillas de ir y lavarse en el río no lo pudo entender, no lo pudo creer por sí mismo, hasta que su criado se lo explicó y le hizo entrar en razón a la verdad. Dijo: Naamán, si fuera algo complicado tú lo harías, pero he aquí, agradece a Dios que te ha dado algo tan sencillo
como simplemente lavarte en el río de Jordán. Confía en la palabra del profeta de Dios. Entonces dice que Naamán entonces descendió al río, se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Naamán prestó atención a la palabra de Dios por medio del profeta y obedeció a Dios. Y dice, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Luego volvió el varón de Dios y él y toda su compañía y se puso delante de él y dijo, he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Reconoció el poder de Dios, la palabra de Dios verdadera y lo obedeció. Amigo y amiga, estamos en una crisis mundial en estos días. Día tras día hay más gente enferma por este virus del COVID-19, el coronavirus. Día tras día hay más gente recuperándose también. Pero ¿qué pasaría, amigo y amiga, si de repente algún doctor con apoyo mundial dijera, miren, hemos encontrado la cura y la estamos dando gratuitamente? Cualquiera que quiere ser curado del coronavirus puede mandar un representante a recoger la cura o puede venir por él mismo a recoger la cura. Ya encontramos cómo puede ser sanado del coronavirus gratuitamente. Yo me imagino las filas detrás de esas puertas esperando recibir esa cura gratuita. Con solo que alguien encontrara la cura y la estuviera ofreciendo, la gente se volvería loca buscando a ver cómo ser sanado, cómo recibir un poco de esa cura para llevárselo a su familiar, para llevárselo a su amigo, para tomarlo él mismo si tuviera él aquella enfermedad, ese virus tan terrible. ¿No lo harían? Si usted estuviera enfermo con este virus y usted oyera que están regalando la cura al virus gratuitamente, ¿no irías a agarrar esa cura por ti mismo? Especialmente siendo gratis. ¿Por qué es tan diferente entonces cuando hablamos del pecado? La Biblia, como hemos hablado estos últimos días, dice que el pecado es una enfermedad. El pecado es algo que tenemos desde el nacimiento y lleva a muerte. Y amigo y amiga, este coronavirus puede matarte, pero no puede tocar tu alma. Puede matar tu cuerpo y al final de todo, nuestra vida en este mundo es temporal. Un día vamos a morir. Está destituido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de la muerte, el juicio. No hay manera de evadir la muerte en esta tierra. Pero la Biblia dice que cada ser humano es un alma. Y que esa alma va a vivir por la eternidad. En una de 2 lugares. O en la presencia del Dios eterno, creador del universo. O separado de Dios en el lugar llamado el infierno. O la muerte segunda. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Y dice en Romanos 3:23 que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Amigo, todo ser humano, toda alma que ha pisado esta tierra, con excepción del Señor Jesucristo, ha pecado. Jesús es el único que no pecó. El único que no fue capaz de pecar porque Él es Dios. Y la Biblia dice que el Señor Jesús, siendo puro, siendo santo, siendo perfecto y sin pecado, Él estuvo dispuesto a voluntariamente venir a esta tierra y morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados. A morir en la cruz del Calvario por los pecados del mundo, por mi pecado y por tu pecado. Y Él pagó el precio del pecado sobre esa cruz. Debemos confiar en Él porque Jesús no quedó muerto. Y resucitó al tercer día. Dios le levantó de los muertos, probando que Él estaba satisfecho con la obra terminada del Señor Jesucristo. Que cuando Él pudo estar en esa cruz, con las manos a los lados, los brazos extendidos a cada lado, pudo gritar a gran voz, consumado es, terminado está. La obra de Dios para la salvación de cada ser humano está completada sobre esta cruz. Y todo aquel que en Él cree no se perderá, mas tendrá vida eterna. Pero ¿cuál es el problema? La gente no quiere creer.
La gente no está dispuesta a recibir una respuesta tan fácil al problema del pecado. La gente quiere llegar al cielo por sus propios términos. Entonces dicen, yo tengo que cumplir ciertas reuniones o ciertas clases en la iglesia, tengo que dar suficiente dinero. Mi pastor dice que tengo que dar suficiente dinero para ganarme un lugar en el cielo. Mi pastor dice que tengo que bautizarme en tal lugar, tengo que recibir tal clase, tengo que pasar tal prueba para yo ganarme el cielo. Pero la Biblia no dice eso, amigo y amiga. La Biblia dice en Efesios, su capítulo 2 y su versículo 8, porque por gracia sois salvos. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No cometan el error de Naamán al principio. Naamán, cuando escuchó la forma tan sencilla con que él iba a ser limpiado de esa lepra, se enojó y se dio la vuelta. Dio la espalda a la palabra de Dios, diciendo, eso es demasiado sencillo, no puede ser verdad. La Biblia dice que es tan sencillo para nosotros recibir salvación de nuestro pecado, recibir vida eterna, recibir una relación con el Dios viviente y tener asegurada una eternidad a su lado para siempre, por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sencillo, fácil. Todo el que en Él cree, todo el que esté dispuesto a reconocer su propio pecado y arrepentirse de él y confiar que Cristo murió en la cruz por sus pecados, será salvo. Así de sencillo. Y no es que es una obra fácil, porque Jesús sufrió mucho sobre esa cruz. Pero la cosa es que la obra ya está terminada. No hay nada más que yo tengo que hacer o que yo pueda agregar a la salvación que me ofrece Dios. Ya todo está pagado. Ya todo está hecho. Consumado es, exclamó el Señor Jesucristo sobre esa cruz. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Amiga, no cometan el error inicial, sino que vean su actitud al final. Después de que su criado lo entró en razón, reconoció que era palabra de Dios que vino del profeta. Y esta es palabra de Dios que has oído esta noche. Jesucristo murió en la cruz por tus pecados. Y si estás dispuesto a confiar en Él, serás salvo de tu pecado. Simple y sencillamente. No hay nada más por hacer. Consumado es. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Vamos a orar para terminar. Dios y Padre Celestial, qué gozo tenemos nosotros hoy de poder anunciar una noticia tan verdadera, una noticia tan pacífica y alegre, Padre, que tu Hijo ha muerto en la cruz por nuestros pecados y que por medio de la fe en Él podemos ser salvos. Padre, gracias porque para nosotros lo has hecho tan fácil. La simple fe salva al pecador, la fe en el Señor Jesucristo. Pero entendemos que tu Hijo pagó mucho sobre esa cruz para poder traernos este regalo tan grande. Y te agradecemos por eso. Y le agradecemos a Él por tan gran obra. Pero gracias que Él pudo exclamar, consumado es. Y al tercer día Él pudo resucitar de los muertos. Y ahora tenemos un Salvador vivo y capaz de salvar y perdonar nuestros pecados. Padre, ayuda a cualquiera escuchando esta noche que quiere ser salvo. Ayúdale a entender este mensaje del Evangelio y llegar a conocer al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, el Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, pues muchas gracias, amigo y amiga, por acompañarnos una vez más. Le invitamos una vez mañana a la misma hora a acompañarnos y que inviten a sus amigos y a sus familiares a escuchar el Evangelio y la predicación de la palabra una vez más. Si tienen alguna duda o pregunta, pueden contactar por medio de algún mensaje aquí en YouTube o en Evangelio Costa Rica, allí en Facebook. De cualquier manera, les podemos responder cualquier pregunta o duda. Que tengan muy buenas noches y que el Señor los bendiga. Muy buenas noches.